Última hora. Mientras Washington aprieta con aranceles, mientras el Departamento de Justicia lanza acusaciones contra funcionarios mexicanos, mientras la presión sobre el TMEC crece semana a semana, el mercado financiero internacional está mandando un mensaje que contraría todo lo que el gobierno americano esperaba conseguir con su estrategia de presión máxima contra México. El peso mexicano no solo no se derrumbó, se fortaleció. Hoy, 6 de mayo de 2026, el dólar cotiza a 17 pesos con 25 centavos mexicanos, con una caída del 0,51% en el día. En el último mes, el dólar acumula una baja del 2,87% frente al peso. Y en lo que va del año, el peso mexicano se ha apreciado más del 13% frente al dólar. Eso no es un rebote técnico. Eso no es un accidente del mercado. Eso es una señal de que los inversionistas internacionales están apostando su dinero a que México va a salir bien de esta tormenta. Y cuando el dinero habla, hay que escuchar. Lo que está pasando con el peso mexicano en este momento es la historia económica más importante que nadie está contando con la profundidad que merece. Porque el tipo de cambio no es solo un número que aparece en las aplicaciones del banco. Es el termómetro más honesto que existe para medir la confianza en una economía. Cuando los inversionistas creen que un país va bien, compran su moneda. Cuando creen que va mal, la venden. Y lo que están haciendo con el peso mexicano en este momento es comprarlo, a pesar de los aranceles, a pesar de las acusaciones de Washington, a pesar de la incertidumbre del TMEC, a pesar de todo. Están comprando pesos. Y eso dice algo muy concreto y muy poderoso sobre lo que el mundo financiero piensa de la economía mexicana. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente por qué el peso está fuerte, qué factores lo están empujando hacia arriba, por qué eso es una ventaja enorme para México en la negociación del TMEC, y qué puede pasar con el tipo de cambio en los próximos meses, según las proyecciones de los principales analistas financieros del país. Para entender lo que está pasando con el peso, hay que entender primero qué mueve al tipo de cambio. El precio del dólar frente al peso no lo fija el gobierno. No lo fija el Banco de México. Lo fijan millones de transacciones que ocurren cada día en los mercados financieros de todo el mundo. Cada vez que una empresa extranjera decide invertir en México, necesita comprar pesos mexicanos para hacerlo. Esa compra de pesos hace que la moneda mexicana se fortalezca. Cada vez que un exportador mexicano vende sus productos en el exterior y repatria esas ganancias, convierte dólares en pesos, y eso también fortalece al peso. Y cada vez que un inversionista internacional decide que México es un lugar seguro y rentable para poner su dinero, compra activos mexicanos con pesos, y eso también empuja al peso hacia arriba. Lo que está pasando en 2026 es que los tres factores están ocurriendo al mismo tiempo y con una intensidad que no se había visto en años. El nearshoring, que es el fenómeno de empresas que se están mudando de Asia a México para estar más cerca del mercado americano, está trayendo inversión extranjera directa a México en cantidades históricas. El peso mexicano se ha convertido en una de las monedas más sólidas de América Latina en medio de un contexto de incertidumbre global, con una apreciación superior al 13% en el acumulado del año pasado, mientras da señales de continuidad en 2026, impulsado principalmente por el nearshoring y las expectativas del Mundial de Fútbol 2026. El nearshoring no es un fenómeno pasajero. Es una reestructuración profunda de las cadenas de suministro globales que empezó durante la pandemia, cuando las empresas se dieron cuenta de cuán vulnerable era depender de proveedores en el otro lado del planeta. Y que se aceleró cuando Trump impuso aranceles masivos a los productos chinos en su primer mandato, haciendo que muchas empresas que fabricaban en China decidieran buscar alternativas más cercanas al mercado americano. México es la opción perfecta. Tiene frontera con Estados Unidos. Tiene mano de obra más barata que la americana. Tiene el TMEC que garantiza acceso preferencial al mercado americano. Y tiene una infraestructura industrial que lleva décadas
construyéndose para exactamente este tipo de manufactura orientada a la exportación. El resultado es que empresas de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón, de Alemania, de China misma, están instalando plantas en estados como Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí. Esas plantas necesitan dólares para construirse, pero operan en pesos. Y cada dólar que entra para financiar esa inversión se convierte en pesos mexicanos, fortaleciendo la moneda. Es un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo mientras el nearshoring siga creciendo. Y hay un segundo factor que muy pocos están mencionando: el Mundial de Fútbol 2026. México es sede de varios partidos de la Copa del Mundo, incluyendo partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Eso significa millones de turistas internacionales que van a llegar al país con dólares, euros, libras y yenes, que van a convertir en pesos para gastar durante su estadía. El impacto turístico del Mundial en el tipo de cambio ya está siendo incorporado por los analistas en sus modelos. El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano durante el año. Pero hay algo más que está pasando en el fondo que es importante entender. El dólar no solo está cayendo frente al peso, está cayendo frente a prácticamente todas las monedas del mundo. En el panorama internacional, el dólar presenta cierta debilidad ante la expectativa de nuevos datos económicos en Estados Unidos, lo que ha permitido que monedas emergentes ganen terreno en los últimos días. Eso significa que parte del fortalecimiento del peso no es solo mérito de México. Es también consecuencia de la debilidad del propio dólar, que está siendo presionado por la incertidumbre económica interna de Estados Unidos, por la caída de la aprobación del gobierno americano, por el impacto inflacionario de los propios aranceles que Trump impuso, y por la percepción de que la política económica americana está creando más incertidumbre que certeza en los mercados internacionales. Intolerancia. Diario. Esa combinación, peso fuerte por razones propias de México más dólar débil por razones propias de Estados Unidos, es lo que está produciendo un tipo de cambio que sorprende a propios y extraños, y que tiene implicaciones muy concretas para la negociación del TEMEC, que comienza el 25 de mayo. Pensemos en lo que significa para México llegar a esa mesa de negociación con el peso en 17,25. Cuando el peso está fuerte, la economía mexicana se ve bien. Los inversionistas están confiados. La inflación está controlada porque los productos importados cuestan menos en pesos. Las reservas internacionales del Banco de México están en niveles cómodos. Y todo eso le da a Sheinbaum y a Ebrard una posición negociadora mucho más sólida que si llegaran con el peso en 22 o en 24, que es donde muchos analistas esperaban verlo después de todos los golpes que México ha recibido en los últimos meses. Porque hay que decirlo con claridad. Si la estrategia de Washington era debilitar a México económicamente, con los aranceles, para que llegara a la mesa del TMEC, en una posición desesperada y aceptara cualquier condición, esa estrategia no funcionó. El peso no colapsó. La economía no entró en recesión. Los inversionistas no huyeron. Y eso cambia el cálculo político de Washington, porque un México débil económicamente es más fácil de presionar que un México que llega a la mesa con una moneda a precios que siguen entrando. Hay que ser honestos también sobre los riesgos que existen. El tipo de cambio no permanece estático. Puede cambiar rápidamente si cambian las condiciones. Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de 19,30 a 20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en 19,70, de Banorte en 19,30 y de Citi, México entre 19,50 y 20,20. Eso significa que los analistas esperan que el peso se deprecie en el segundo semestre, que la fortaleza actual no va a durar todo el año. Y eso le da a México una ventana temporal
precisamente en este momento, para aprovechar la fortaleza del peso como argumento negociador antes de que las proyecciones se materialicen y el tipo de cambio suba. Hay además un elemento que el peso fuerte tiene de doble filo y que afecta a millones de familias mexicanas de manera muy directa: las remesas. Cuando el peso está fuerte y el dólar vale menos pesos, los 65.000 millones de dólares que los mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias en México rinden menos. Si antes con $100 una familia recibía 1.750 pesos, con el tipo de cambio actual recibe menos de 1.730. No es una diferencia enorme en términos individuales, pero multiplicada por los millones de familias que reciben remesas, representa una reducción real del ingreso de los hogares más pobres del país. Es el lado oscuro del superpeso que nadie quiere mencionar cuando hablan de la fortaleza de la moneda. Sin embargo, el balance general sigue siendo positivo para México. Un peso fuerte baja la inflación, que es lo que más afecta a la gente de a pie en su compra diaria de tortillas, frijoles, leche y transporte público. Un peso fuerte hace más baratas las importaciones de maquinaria y tecnología que las empresas necesitan para modernizarse. Un peso fuerte reduce el costo de la deuda pública denominada en dólares. Y un peso fuerte manda una señal al mundo de que México es un destino seguro para la inversión, lo que atrae más inversión, lo que crea más empleos, lo que mejora los ingresos de las familias. El Banco de México ha jugado un papel crucial en todo esto. Su política monetaria restrictiva, manteniendo tasas de interés relativamente altas que hacen atractivo invertir en activos mexicanos, ha sido uno de los pilares del fortalecimiento del peso. La fortaleza del peso mexicano responde en gran medida a la confianza de los inversionistas en la política monetaria restrictiva que mantiene el Banco de México. Es decir, no es solo que México tiene suerte con el tipo de cambio. Es que el Banco de México tomó decisiones difíciles, mantuvo tasas altas más tiempo del que era cómodo políticamente. Y eso está generando un resultado concreto que se ve en el tipo de cambio. Todo esto lleva a una pregunta central que es la que más importa para los próximos meses. ¿Puede México mantener esta fortaleza del peso mientras negocia el TMEC? La respuesta honesta es que depende de varios factores que México no controla completamente. Depende de lo que pase en Estados Unidos con la inflación y con las tasas de interés. Depende de lo que pase con el conflicto en Medio Oriente y con los precios del petróleo. Depende de si el nearshoring sigue creciendo o si la incertidumbre del TMEC empieza a frenar las decisiones de inversión. Y depende de si México llega al 25 de mayo con un mensaje claro y creíble sobre el rumbo de su economía. Lo que sí puede decirse con certeza es que el peso en 17,25 hoy es un activo político que Sheinbaum puede usar en la mesa de negociación. Es la demostración más clara posible de que México no está doblegado, de que la estrategia de presión máxima de Washington no produjo el colapso económico que algunos esperaban, y de que México llega al TMEC no desde la desesperación, sino desde una posición de relativa fortaleza que muy pocos habrían predicho hace 6 meses, cuando los aranceles empezaron a caer. En línea roja seguimos de cerca cada movimiento del tipo de cambio y de la negociación del TMEC, porque lo que pase con esas dos variables en los próximos meses va a definir la economía mexicana por años. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el peso puede mantenerse fuerte durante toda la negociación del TMEC? ¿O crees que la presión va a terminar derrumbando la moneda antes de que llegue el acuerdo? La conversación es tuya.